Doctora Minerva, buenos días. Buenos días. Y para quien nos esté escuchando y no conozca el fentanilo, ¿qué es el fentanilo? El fentanilo es una droga sintética, es de tipo opioides. Es una medicina que se utiliza para tratar el dolor. Más que nada se trata durante las operaciones o procedimientos donde un paciente está bajo sedativo, ¿verdad? Entonces, en general no es algo que se utiliza fuera de los hospitales o fuera del cuidado médico. 1959-60 es cuando aparece el fentanilo, tengo entendido, ¿no? Sí. Ajá. ¿Está incluido dentro de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud? Sí. Ajá. ¿Por qué? Sí, claro, porque es importante tratar el dolor de todo paciente y tratar de evitar el dolor, en particular en tratamiento quirúrgico. ¿En qué casos, si me pudiese poner un ejemplo, se utiliza el fentanilo? Generalmente es uno de los medicamentos que se administran muy rutinariamente en operaciones como una apendectomía, una colecistectomía, cualquier operación, laparotomía, por ejemplo, donde quizás alguien necesita que se le quite algún órgano. ¿Y cómo reacciona una persona cuando se le proporciona fentanilo? ¿Qué siente? Hay dos cosas. El fentanilo actúa en los receptores de dolor, entonces efectivamente quita dolor. También causa en el cerebro que se derramen las reservas de dopamina, que esencialmente es un tipo de euforia. Y también algo que es importante es que el fentanilo actúa de manera muy, muy rápida, entonces ese efecto se siente en minutos. Minutos, ¿eh? Sí, yo leía incluso que en 30 segundos puedes ya incluso tener un pequeño, ¿no?, subidón. Claro. ¿Se suministra solo por vía intravenosa o también se puede consumir en otras formas? Hay diferentes opciones, se puede administrar intravenosa, hay pastillas y hay también una manera de hacerlo inhalado. Se lo digo porque ayer Andrés Torres, el fiscal de narcóticos, nos comentó que ahora mismo el formato que más se está utilizando, sobre todo para distribuirlos en pastillas. Sí, correcto. Es una sustancia que es fácil de producir, es sintético, entonces es relativamente fácil y barato para producirlo. Se utiliza como paliativo, pero ¿cuántas veces se podría utilizar como paliativo? Es decir, mi pregunta es cómo de malo es el fentanilo para alguien si lo consume no solo como paliativo. Es una sustancia que va a ser adictiva. En pacientes que en realidad tienen dolor, generalmente no nos preocupa esa adicción porque de hecho no causa el mismo efecto. Cuando alguien no tiene dolor es cuando es más fácil que se causen una adicción y que en realidad lo que están buscando es el efecto de euforia, no tanto el efecto de relevo de dolor. Nos llaman mucho la atención los vídeos que llegan desde Filadelfia con personas que están totalmente dobladas, que no pueden hablar. Yo entrevisté hace unos meses a un paciente de cáncer que estuvo tomando fentanilo para el dolor y se curó antes del cáncer que de la adicción al fentanilo. ¿Cuánto tarda alguien en hacerse adicto a esta sustancia? Es difícil decir porque cada persona va a responder de diferente manera. Más que nada lo que se trata de hacer es cuando alguien va a estar bajo tratamiento a largo plazo, estamos creando lo que son contratos de dolor y eso quiere decir que ese paciente se está entrando en un acuerdo para que no vaya a buscar muchas recetas de diferentes doctores, va a estar bajo el cuidado específicamente para el dolor, bajo cuidado de un solo médico y eso es algo que es importante aquí porque uno puede ir a cualquier centro de urgencias, a cualquier hospital y si tienes suficiente dolor te recetan una docena de pastillas y a la semana que sigue otra docena, entonces es muy fácil de que alguien tenga
muchas recetas bajo el cuidado de varios médicos que en realidad no se están comunicando porque están actuando en manera urgente. ¿Qué es una tira reactiva? Una tira reactiva es una manera de que estamos tratando de que las personas que no saben que están consumiendo drogas con fentanilo pueden checar si la sustancia que van a utilizar tiene fentanilo sin que ellos lo sepan. ¿Y cómo se utiliza? Se pone un poquito de la sustancia bajo la tirita y es muy similar a las tiritas que se utilizan para la diabetes, donde te da una rayita, o similar a los análisis de embarazo, que te da una rayita es que negativo y 2 rayitas son positivo. Doctora, usted ya me ha contado que hay centros y organizaciones en las que dispensan gratuitamente estas tiras. Nos ha llamado muchísimo la atención encontrarnos con máquinas que dispensan estas tiras y que también dispensan el naloxona. Ahora le voy a preguntar por el naloxona. Pero claro, nos llama la atención que te proporcionen algo para que tú puedas chequear que lo que estás consumiendo, que es ilegal, no te vaya a matar. O sea, es decir, eso evidencia que es una crisis y una emergencia brutal, ¿no? Creo que es importante tomar en cuenta que la adicción es otra enfermedad y de cierta manera esto es una manera de tratar de quitar el estigma a la adicción y reconocer que es más importante que no se pierda la vida de alguien que quizás pueda entrar en tratamiento para su adicción, sabiendo que al proporcionar medicamentos como la naloxona se puede salvar una vida y muchas veces las personas que se están cayendo bajo sobredosis son personas jóvenes que todavía pueden aportar mucho a nuestra comunidad. De hecho, le iba a preguntar qué edades son las más frecuentes en cuanto a consumo de, ya no de fentanilo directo, sino a todas esas sobredosis, ¿no?, que se producen diariamente aquí en el estado de Nueva York. Claro, diría que en realidad es algo que definitivamente se ve más en las personas jóvenes, pero tratamos de todas edades. Ajá. Y la adicción tiene diferentes caras, pueden ser personas, no todos son personas sin recursos, no todos son personas que no tienen trabajo, hay muchas personas que funcionan normalmente y que de todas maneras tienen su adicción y su necesidad de administrar su dosis de mantenimiento, igual como lo vemos con el alcoholismo. ¿Influye de la misma forma el fentanilo en alguien que tiene 20 años que en alguien que tiene 40 o 60? Generalmente diría que sí, dado que el efecto es el mismo, los efectos de euforia y los efectos de tratar cualquier tipo de dolor. Pero claro, alguien joven sabemos que tiene más, decimos, plasticidad del cerebro y sabemos que en jóvenes menores de 25 años, cuando utilizan drogas, tienen más asociación con tener psicosis. Entonces también ese es un peligro que generalmente no se reconoce en los jóvenes. No sé si hay alguna explicación química o más concreta de por qué el fentanilo es más o menos adictivo que la heroína. Entiendo que más. Todos los medicamentos que funcionan, les decimos drogas opioides. Todas esas drogas afectan ciertos receptores en nuestro cerebro, ciertos receptores que detectan dolor generalmente. Entonces, en ese sentido, todos tienen la posibilidad de que causen adicción. La diferencia entre el fentanilo es que actúa de una manera muy rápida, se puede sentir el efecto en minutos y aparte la dosis es más potente. Entonces, por ejemplo, una dosis de morfina, el fentanilo es 100% más, 10 veces más efectivo que la morfina. En términos médicos, nosotros sabemos dar una dosis equivalente. Entonces, nosotros podemos calcular si vamos a dar este medicamento, se da tantos miligramos en vez de, por ejemplo, dar medio miligramo o 1 miligramo de morfina. Pero
cuando uno lo está utilizando cotidianamente fuera de esas, del sistema médico, claro, hay muy grande posibilidad de caer en sobredosis. Ahí, no sé si se atrevería a darme algún número, es decir, de cuántas veces tiene alguien que tomar fentanilo para convertirse en un adicto. No, yo diría que con la primera vez es suficiente para poder causar adicción. ¿Qué me dices? Y eso depende de cada persona, pero es por la necesidad sí, la necesidad de buscar esa euforia, ese... Sí, pero una cosa es que esté buscando yo la euforia y que, por ejemplo, tome una pastilla de fentanilo sin quererlo, ya me convertiría en un adicto. Es posible. Es posible. Correcto. Wow. ¿Cómo son las fases de deterioro en el cuerpo de alguien que toma fentanilo? Muchas veces depende de la cronicidad. Más que nada, quizás no vas a ver muchos efectos a 1 o 2 dosis, pero ya conforme pasa el tiempo tiene efectos secundarios. Y aparte de eso es utilizar diferentes drogas que muchas veces una vez que uno cae en adicción ya no utiliza solamente una, sino que utilizan cualquier droga similar que se puede comprar. Claro. No sé si sabría decirme cuánta cantidad de fentanilo suele venir en la cocaína que está produciendo que muchísima gente muera por sobredosis sin saber que la cocaína que consumen tiene fentanilo. Es muy variable y de hecho efectivamente por eso es porque muchas veces la gente, aparte de que no saben, son drogas que se están produciendo clandestinamente y no están reguladas. Entonces, igual te puede caer una dosis baja a una dosis muy alta que no es algo que debe de tomar en una dosis un humano. Pongámonos en que un chaval o una chavala, o no, o un hombre o una mujer de 30 a 50 años o de 20 a 60 años, sale una noche y alguien le invita a consumir cocaína. ¿Con una sola dosis ya podría esa persona entrar en sobredosis? Sí, efectivamente, si no saben la potencia de la droga que se están administrando esa noche, si no saben que tenga más de un tipo de droga, sí, y aparte, dependiendo del peso de cada persona, sí hay muy grande posibilidad de que pueda ser demasiada para un individuo. En España conocemos muy bien los estragos de la heroína, las consecuencias que tiene. No sé si sabría diferenciarme. Primero, me gustaría que me dijese cuántas veces más es más peligroso el fentanilo que la heroína. El fentanilo es como 10 veces más potente que la heroína. ¿Y cómo se diferencian? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre heroína y fentanilo? La diferencia viene siendo al nivel molecular. Básicamente, químicamente son sustancias diferentes, pero en general tienen el mismo efecto en el cuerpo, que actúan bajo los mismos receptores de dolor. ¿Cómo se combate desde el hospital el consumo de fentanilo? En el hospital lo que tratamos de hacer es un sistema donde se le dan analgésicos de diferentes tipos a los pacientes. En mi propia práctica, por ejemplo, trato de administrar pastillas o medicamentos antiinflamatorios que ayudan con el dolor y no son derivativos de opioides, al igual que medicamentos como paracetamol, que también es analgésico y ayuda con el dolor de un mecanismo diferente. Y ya como tercera opción, dar los medicamentos derivativos de opioides, que son para dolor más grave, pero de esa manera tratamos de estabilizar la sensación de dolor para el paciente para que se pueda minimizar la cantidad de
de medicamentos fuertes que necesitan tomar. Algo que también tratamos de hacer es proporcionar alternativas a analgésicos, por ejemplo, aplicando hielo o aplicando calor al área a la herida, y eso es una manera de también proporcionar una manera de alivio sin que tengan que tomar un medicamento. Doctora, ¿cuántas sobredosis le ha tocado ver a usted por fentanilo? Gracias a Dios, en mi propia práctica no, pero sí es algo que vemos frecuentemente, y sí he visto personas que no han muerto, pero sí quedan sedados de una manera que dejan de respirar, y al momento de administrar la naloxona reaccionan inmediatamente. ¿Qué es la naloxona y cómo funciona? La naloxona es un medicamento que ayuda, es como un antídoto a los medicamentos opioides. Y lo que hace es que efectivamente quita el medicamento de los receptores a nivel microscópico, quita el medicamento de los receptores, entonces de esta manera combate directamente ese efecto en el cuerpo. ¿Es inmediato? En cuestión de minutos, sí. ¿Y cómo se suministra? El naloxona se puede inhalar. Ah, se inhala. También se puede inyectar. Ajá. Y lo más común, es decir, en estas máquinas dispensadoras de las que le hablaba, que proporcionan esas tiras reactivas y en las que también puedes encontrar naloxona, ¿se inhala o se inyecta? Las tiras reactivas... Las máquinas que hay en la calle, expendedoras, de las que puedes sacar las tiras, también tienen medicamentos de naloxona, pero no sé si... Generalmente la naloxona que se está proporcionando a la comunidad es para inhalar, no es inyectable. ¿Puede recuperarse alguien de una adicción al fentanilo? Sí. ¿Cómo? Generalmente hay programas donde se proporciona otro tipo de medicamento. Muy comúnmente es un medicamento llamado metadona. Sí, metadona. Y es otro tipo de medicamento derivativo de opioide, pero que no tiene el mismo efecto de euforia. Entonces, de esa manera es menos adictivo, pero se puede administrar y puede prevenir los efectos de, ¿cómo se dice? Withdrawal. Decimos la temblorina cuando hace falta. ¿El mono? Sí, el mono es cuando te entran muchas ganas de tomar algo y empiezas a tener reacciones, sí, ¿no? El mono. Convulsiones. Sí, eso. ¿Cómo se dice? ¿Y en cuánto tiempo puede alguien recuperarse al completo de una adicción severa al fentanilo? Es muy variable. Generalmente es una combinación de tratamiento psicológico, médico, para lograr que alguien efectivamente se estabilice, y hay que tener en cuenta que también hay mucha probabilidad de relapso. ¿Usted lo definiría como un problema o como una crisis? Tenemos una crisis. Tenemos una crisis, es epidémico, se ha visto muchas muertes, se ha visto muchas personas, familias afectadas, que rutinariamente no es algo que asociamos con el uso de drogas. Y sí fue algo que se tuvo que tomar medidas drásticas para tratar de darle un alto. De hecho, por eso se están viendo esas máquinas. Aquí en Nueva York se puede pedir por correo. El Departamento de Salud, de hecho, te puede proporcionar las tiras para que puedas verificar si tus drogas tienen fentanilo, y también te mandan naloxona directamente a tu casa si las pides por correo. ¿Tienen los recursos suficientes en el hospital para combatir
esa cantidad de sobredosis y esta epidemia de una forma efectiva? No, definitivamente no. Es algo que se ve y que agudamente lo puedes tratar, queriendo decir, puedes salvarle la vida a alguien administrándole la naloxona, pero ya para tener la capacidad de que todas las personas entren en programas de rehabilitación, diría que eso no existen los recursos y no todas las personas tienen los recursos para entrar en ese tipo de programas. ¿Y haría falta más apoyo federal o estatal? De ambos. De ambos, pero en general aquí en Estados Unidos los sistemas de salud son gobernados por estado. Ajá. Y no sé si usted ha advertido que en campaña el asunto del fentanilo, en esta campaña presidencial a las elecciones, se ha abordado el asunto con la suficiente, bueno, con el espacio que merece, ¿no? No creo que ha sido un tema muy proponente bueno, en el único debate que existió, pero no ha sido un tema principal. Ajá. ¿Y usted cree que debería serlo? Entre los temas de salud sí es algo que es muy importante y por la teoría que tienen cada candidato acerca de cómo se debe administrar el sistema de salud, es algo que puede verse muy afectado. Ajá. En caso de que haya presidente o presidenta, ¿qué debería hacer para intentar paliar de la mejor forma esta crisis? Es importante continuar las medidas. No todos los estados tienen los recursos y no todos los estados han empleado programas como este de proveer las tiras para evaluar las drogas. No todos los estados están proporcionando la naloxona gratuitamente. Entonces, una expansión de este tipo de programas y, claro, expansión de servicios de salud mental serían importantes para todo tipo de adicción. Doctora, usted vive en Nueva York. Estamos detrás del puente de Manhattan, una vista preciosa. ¿Usted es mexicana? Sí. Sí. ¿Y ha vivido toda su vida en Nueva York o...? No. En Texas, en California, en Arizona. ¿Pero en creció Maryland. en México? Crecí en México y Ajá. crecí en Estados Unidos. Que quería preguntarle, porque lo he advertido por el acento, vamos, no por otra cosa, pero quería preguntarle porque, claro, hace 10 años, creo que en 2014, se incauta por primera vez en el asiento trasero de un coche 10 kilos de fentanilo. Creo que hace un año se incautaron 8.000 kilos de fentanilo que cruzaron la frontera. No sé cómo es la situación del fentanilo en México y si usted tiene conciencia de ello. En México se ve, no creo que sea del mismo nivel de epidémico como aquí, pero sí se ha visto, simplemente porque se está produciendo, se ha visto en más altas cantidades el consumo en las comunidades en México. También algo que es importante es que aquí, una vez que se legalizó la marihuana, por ejemplo, abre las puertas también pues a experimentar con otro tipo de drogas y de cierta manera crea una necesidad en que las organizaciones como los carteles tengan que buscar otra manera de reemplazar ese ingreso. Nos ha llamado muchísimo la atención pasear por Nueva York y que a cada esquina nos venga un ramalazo de marihuana espectacular. No sé si a su juicio la legalización de la marihuana ha sido una buena o una mala decisión. Es un tema complejo. Lo importante es que al legalizar la marihuana se está eliminando de cierta manera la capacidad de que el sistema judicial encarcele a personas por ofensas relativamente menores, que se ha visto
en particular muchas personas de minorías raciales o étnicas aquí en Estados Unidos que se vieron afectadas más por arrestos de consumición de marihuana. Entonces es algo que ayuda de cierta manera a que no le arruine la vida a familias. Pero es un poco complejo en nuestra propia práctica, por ejemplo, cómo aconsejar a alguien a no utilizar drogas que ahora son legales. Y de cierta manera, yo simplemente trato de aconsejarles de la misma manera que les recomiendo que no fumen cigarrillos, que no tomen alcohol en exceso, pero se ha visto de cierta manera también hasta familias que los padres fuman marihuana con sus hijos. Entonces está cambiando un poquito la dinámica en cuanto a la utilización de drogas. Doctora, ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias a ti.